El cante se volvió pena en la soledad del Tajo, al compás de la barrena y meditando por lo bajo, qué poco es lo que nos queda. Por favor, no llores, mare, porque quiero ser minero. Minerico fue mi padre, que lo heredó de mi abuelo, y yo lo llevo en la sangre. El vertido de lodos tóxicos por la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar provocó la peor catástrofe ambiental sufrida en Andalucía. Afectó a un tramo de 62 kilómetros de longitud entre la mina y Entremuros al sur, con una avalancha del vertido sobre los ríos Agrio y Guadamar, que provocó su desbordamiento y anegó colindantes. Si eso se confirma lo que están diciendo los técnicos, para nosotros es una catástrofe. Pues yo estoy el viaje de personas que quedan aquí sin puestos de trabajo. No solamente viven los mineros de las minas, viven los comercios, viven los bares, que revierten todo, ¿no? Esto ya han cogido ya las muestras, se han llevado, no sé exactamente bien, pero que esto ya han dicho que esto no se pueden coger. Yo no me atrevo a regar hasta que no haga análisis de agua. Un destrozo en general. Pero que yo estaba aquí un pueblo entero, si esa empresa se hunde. Aquello fue un palo enorme a todo el ecosistema que lleva el agua de superficie a Doñana. Estábamos en oficina técnica y entonces cuando llegó el problema de la balsa, pues nos prejubilaron. ...12 años de una larga lucha, de un colectivo de mineros consecuentes también con la misma ayuda del pueblo y de los jóvenes y mayores del pueblo. Agotados sacrificios, huelgas de hambre, manifestaciones, encierro, muchos días fuera de casa, mucha salud perdida y mucho sacrificio de nuestra familia y por tanto del pueblo de Aznalcóllar. Y decidieron irse, nos dejaron sin nada en Aznalcóllar, sin nada. Un pueblo que vivía solo de la mina y exclusivamente de la mina, nos arruinaron. El municipio sevillano se encuentra situado al borde meridional de la Sierra Norte, en la ribera del río Guadamar. Aznalcóllar, a 36 kilómetros de la capital, cuenta con 6.200 habitantes. 16 años después del desastre natural, encontramos un 30% de desempleo. Cuando se cierra, pues desgraciadamente se sufren o se ven más las consecuencias en la familia. Este es un pueblo desierto. Aquí ahora mismo no hay opción de nada, ni perspectiva de nada. La gente joven, incluso los no tan jóvenes, estamos cagados de miedo porque es que no tenemos opción a trabajo ninguno. El pueblo está muerto. El pueblo no tiene trabajo para la juventud. Desde que se cerró la mina, pues bueno, andan trabajando en lo que pueden. Bueno, para Aznalcóllar la reapertura de la mina sería volver a los orígenes mineros que siempre ha tenido Aznalcóllar, porque tenemos una historia minera de 4.500 años. Sería reactivar la economía de la zona y a la vez pues paliar el problema del desempleo tan elevado que tenemos en Aznalcóllar, que es del 30 y tantos %. Volver a tener aquí una vida como la que teníamos antes, ver negocios abiertos, ver bares, en fin, sería algo positivo para todo el pueblo, vamos. Mi marido está trabajando fuera en Perú y lo veo cada 6 meses. Así que esperemos que lo abran, pero ya. Y que entremos las mujeres, no solo para limpiar, que también podemos hacer las demás cosas, que somos iguales que los hombres. Que se debe de abrir la mina porque hace mucha falta aquí en el pueblo y hay mucha hambre. Cosas naturales y están ahí que nadie las aprovecha y que mejor nosotros para poder trabajar, lo que estamos todo el pueblo parado. Es un pueblo tradicionalmente minero y ha vivido de la mina, entonces el pueblo este necesita el apoyo de la mina. Hay muchísimas personas
que lo están pasando mal, que no tienen empleo, que no tienen trabajo, y un sector tan importante como la minería no podemos obviarlo porque es fuente de generación de empleo. Vamos a preservar que no vuelva a pasar ningún desastre ecológico más allí, pero la tecnología ha avanzado mucho y vamos a exigir que se cumpla la normativa, que se respete nuestro medio ambiente, nuestro patrimonio natural, pero a la vez que se pueda generar empleo. Y se pueda hacer realidad un sueño, fundamentalmente para esa zona, para ese territorio donde hay previsto centenares de puestos de trabajo en un momento en el que eso es fundamental, ¿no? De la experiencia que tenemos desde Huelva, creo que es el momento para iniciar un proyecto de este tipo, ¿no? Para Huelva ha significado pasar de cero a tener ahora mismo aproximadamente 5.000 puestos de trabajo. Si no hay ningún vertido, si el agua que existe hoy día en la Corte de los Frailes es tratada por ósmosis inversa para quitar realmente los iones metálicos que contienen, no habrá problema. No podemos tener ocioso ningún recurso que tenga Andalucía en estos momentos, ¿no? Y las minas de hoy son minas que son sostenibles en todos los aspectos, económicamente, medioambientalmente, socialmente. Por lo tanto, yo creo que no hay que tener miedo. Yo creo que no podemos estar arrinconados, sentados en la retranca, sin poner los recursos ahora mismo en carga, funcionando por lo que ocurrió hace unos años, ¿no? Nosotros aplaudimos de que efectivamente esa decisión fuese así y de que Aznarkollar se sacase a concurso internacional. La segunda fase del concurso finaliza el 15 de diciembre, entonces será la Junta de Andalucía la que resuelva la empresa que se encargará de reabrir las minas. Emérita se posiciona favorablemente en la línea de salida. Lo más importante que le hemos visto a esta empresa de Emérita es que quieren contar con el pueblo para todo, o sea, quieren invertir parte de esas plusvalías socialmente en las deficiencias o dificultades que tenga Aznarkollar como pueblo. Teniendo la información que nosotros la tenemos, pues hemos podido poner en valor y sabemos que ese depósito soporta una mina. Y el punto clave es el grado de madurez que tiene Aznarkollar y por lo tanto se podría poner en explotación pues, de manera muy rápida, ¿no? Convertir en un emblema, una ventana abierta de Andalucía al mundo para que vengan esos inversores y vean cómo trabajamos aquí. Por eso es por lo que estamos tan ilusionados con ese proyecto. Desde Emérita, desde una de las empresas que apuestan por la mina, pues ya estuvimos hablando sobre el tema y la mujer es parte fundamental, al igual que los hombres, en el empleo. Que están dispuestos a crear un centro de formación continuo donde poder formar a todos los trabajadores y con los perfiles que vayan a tener que utilizar en la mina. With these type of projects, I think of course the main social contribution is always jobs. It creates a lot of jobs and they're high paying jobs and very high skilled, many engineers, but also we need legal support, we need doctors, nurses. So to the community, it's not just truck drivers and people with shovels. There's a lot of professionals required to run a modern mine. Hoy estamos a la puerta de la realidad. Es como si fuera un túnel que íbamos andando creyendo en que había salida y la salida está aquí. Ya estamos viendo la luz. No te rindas, que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento. Pues yo no sé si esta es la hora y el mejor momento, porque son las 11:26 de la noche, cuando ya nos veis en las reposiciones nos dicen, no digas la hora, pero es que os lo digo para darle las gracias de verdad
a Isidoro Moreno, catedrático emérito de Antropología Social de la Universidad de Sevilla. Profesor, muchísimas gracias por estar a estas horas introspectivas con nosotros en directo. Hombre, uno ya es un poco mayor, pero tampoco se acuesta uno a las 10 de la noche. Todavía Ahora tampoco no, en la ¿no? madrugada. Con la noche calentita todavía no. Bueno, la que sí que tiene muy buena recogida es Teresa Tomé, periodista también, compañera. Teresa, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Los dos repetís en este plató de La Lupa, así que muchísimas gracias. Y tengo el honor y el privilegio de darle la bienvenida a Juan José Fernández. Es todo un líder en la comunidad de Aznalcóllar. El último minero fue aquel que dijo: el último minero de las minas de Aznalcóllar voy a ser yo, y 16 años después sigue cumpliendo su palabra. Es graduado superior en construcciones metálicas y máquinas, y sobre todo para el pueblo una persona de principio, que eso es importante. Juan José, buenas noches. Muchas gracias. De verdad, gracias por estar aquí a esta hora también, que de Aznalcóllar para acá hay un tironcito para volverse, así que gracias. Y Chantal de la Cruz, muy buenas noches también. Buenas noches, Eli. Lo primero que os voy a pedir a todos es una pequeña valoración de la entrevista del presidente de Diputación. ¿Cómo la has visto, profesor? Bueno, pues yo diría que con las expectativas en principio esperables, ¿no? El presidente de la Diputación es una figura institucional y por tanto sus respuestas también son institucionales, políticamente correctas. Evidentemente, lo cual, bueno, por una parte está muy bien y por otra parte, bueno, pues quizá las respuestas son un tanto esperables, lo cual no quiere decir nada en negativo, pero claro, quienes están en cargos concretos pues tienen que decir lo que desde el cargo se debe decir, ¿no? Entonces, bien, esto, ya digo, es esperable, está bien, pero por otro lado yo sí quisiera decir, yo no tengo ningún problema con la Diputación ni con gente de la Diputación, es más, hace 5 años me parece que fue, tuvieron la gentileza de darme una medalla de oro de la provincia de Sevilla, ¿no? Pero yo creo que las diputaciones como tal son un ente obsoleto. Yo creo que existe la Junta de Andalucía, existen los municipios, que hay que potenciarlo, pero esa figura intermedia de las diputaciones, donde además la gente se eterniza en los cargos, donde además no se eligen directamente, los políticos que hacen política en la Diputación son todavía menos conocidos que los que lo hacen en otros lados. Yo creo en el municipio, yo creo en las comarcas, y cuando haga falta pues que los municipios se reúnan y se conjunten y hagan mancomunidades, o el nivel comarcal, el nivel metropolitano, pero la verdad, las diputaciones son perfectamente prescindibles, y alguna gente decíamos eso ya en la transición política, que creímos que la creación de las comunidades autónomas era una ocasión para no repetir, digamos, instancias, para no repetir funciones, para ahorrar algún dinero, en fin. Venga, Teresa Tomé, tu titular. Pues mire, mi titular, yo os he visto a los dos muy bien, tengo que decir que ha sido una entrevista muy agradable de ver, que me ha parecido, además, que no tienen que hacer otra cosa los gestores públicos, o por lo menos esa es mi opinión, deben de poner todo el empeño en la creación de empleo. Entonces yo lo que he visto al presidente de la Diputación de Sevilla es hablando de posibilidades de empleo para la gente de esta provincia. Se concretarán o no se concretarán, eso lo iremos viendo y lo iremos valorando, pero creo que es muy importante que en estos momentos que estamos sufriendo todos de crisis, y en estos momentos en que hay mucha gente que lo está pasando muy mal, a la gente se le abre una puerta de esperanza. Juan José, con el tema de la minería desde luego ha sido muy explícito. Yo le doy las gracias, señor presidente, a Fernando. Ha sido muy claro, muy transparente en su discurso. No voy a entrar en que si en este caso, si Diputación es o no es, en este caso ya obsoleta o no, pero sí voy a entrar en lo que me compete a mí, por lo que os doy las gracias por poder hablar un poco de la mina, un poquito tiempo que tengamos, pero sí le doy las gracias en la forma que ha hablado, en nombre de la comunidad autónoma, de la Junta de Andalucía, y es que es lo que era de esperar, es lo que desde hace muchos años hemos luchado los mineros, por convencer y hacer de ver no solo a los políticos, también a la sociedad durante 15 años de que con la minería había posibilidades de salir adelante. Dijimos también, como él también ha podido decir, de que siempre lo hemos dicho, que desde la perspectiva de la minería, en este caso, podríamos decir hay en este caso personas, profesores
y doctores que también decían que la mina no es sostenible, la minería no es sostenible, y nosotros decimos desde aquí que sí es sostenible. Creo y decimos y demostramos que desde la minería la sostenibilidad por parte de la creación de empleo y estabilidad que da una mina no lo da ni el sector turismo. ¿Por qué? Porque podríamos hablar de un atentado o cualquier cosa y posiblemente mañana no viene nadie al Mediterráneo a esto, pero con la mina, tan solo en los metales, estamos en épocas altas de metales, nos queda un ciclo, las minas son ciclos, y por lo tanto, si hay minería y un modelo de minería que desde Comisiones Obreras han defendido, y sobre todo de los mineros que estamos allí peleando, es la minería que hoy estamos viendo. Como tenemos 2 minas ya, hay una en este caso que es subterránea, que no hay lodo, no hay balsa, que es lo que pedíamos desde el pueblo de Aznalcóllar para que no nos ocurriera, desde el sector también del grupo ecologista de Nación, que hemos tenido muchos contactos y hemos estado viéndonos para ver cómo era posible. Ahí hemos visto a José Antonio Ramos, un responsable provincial de Ecologista de Nación, donde se queda claro que hay una clase de minería en la cual en Europa que estamos y en Aznalcóllar sobre todo es posible, y darle vida a muchas familias que no están con la misma precariedad que en otros pueblos. En Aznalcóllar llegó la crisis en el 2002 cuando se cerró la mina. Aznalcóllar es un pueblo que no vive solo y exclusivo de la mina, es lo único que tenemos. Chantal de la Cruz, me gustaría que hicieras un pequeño repaso en las redes sociales a través de @lalupactv, ¿qué se ha contado durante esta hora? Hemos tenido muchos comentarios y además del @lalupactv con el Twitter, tenemos que decir una vez más que también tenemos el Facebook, otra ventana a la comunicación para retroalimentarnos de todos los comentarios de los tertulianos que están en sus casas. Lucía nos decía, por ejemplo, gestión es hacer las cosas, administración local es intentar hacer las cosas bien para todos los ciudadanos. Otro comentario que veíamos hace unos minutos de Lucía también, que nos decía, este tema pasa igual que con el garrobico, nos venden la moto del empleo. Carmen nos dice, señor presidente, el plan Supera ha contribuido a sanear aguas, residuos, caminos vecinales, pero ha sido transparente. Pilar nos dice, si vamos a sacar a concurso más de 300 explotaciones mineras, tendremos que asegurarnos qué parte del beneficio se va a invertir directamente aquí. Y Carmen nos dice, valoramos la ley de transparencia sobre el papel, pero ¿dónde estará pero ¿dónde estará al final su funcionalidad? Esos han sido algunos de los comentarios, los iremos contando a lo largo de la noche. Bueno, el tema de la plusvalía es importante, yo creo que nos interesa a todos cuando se plantea, por ejemplo, bueno, pues el único proyecto que de momento conocemos, que es el de Mérita. Sí es verdad que ellos han llevado como bandera, el profesor en este sentido tiene un discurso también interesante, el hecho de que el desarrollo no puede ser exclusivamente la extracción del metal, porque entonces no estaríamos hablando de un desarrollo que es el que se espera en el siglo XXI, sino en un desarrollo expansivo no solamente para Aznalcóllar, sino para toda la comarca, en el que tienen 3 pilares, y en este sentido lo lanzo a debate y yo os pido que entre ustedes habléis. Y era, no es necesaria la formación específica porque la formación la va a dar la empresa, se van a contar con los grupos que tienen más problemas a la hora de acceder al empleo, que podrían ser las mujeres, las personas mayores de 50 años, e incluso también algunas personas que tienen discapacidad, y en este sentido habían llegado a un acuerdo con la ONCE. Y el tercer tema interesante era que se comprometen a ser sostenibles medioambientalmente y a dejar una infraestructura para que en los próximos 20 años, que se supone que puede ser la vida útil de esa mina, se haya generado una riqueza en la comarca para que su marcha no dejara otra vez en la nada a toda esa comarca. Profesor, como catedrático de antropología, como alumna suya, que sé que está en sus clases y siempre ha dicho que la vida de un pueblo es casi como una onda expansiva y de una gotita se puede ver cómo se vertebra toda una comunidad. ¿Cómo se puede analizar con un carácter crítico este tipo de propuestas? ¿Dónde está la parte positiva y dónde tendremos que tener pues esas deficiencias o esas cautelas? Bueno, yo diría que hay sobre todo 2 niveles en este caso. El nivel del municipio de Aznalcóllar y el nivel de Andalucía. Y claro, esto no es simplemente a escala mayor y a escala menor. Digo esto porque, claro, desde hace años se viene hablando de la necesidad de un nuevo modelo productivo. Nuevo modelo productivo para Andalucía en su conjunto. Para, bueno, tratar de salir del vagón en que estamos, que es el mismo de hace 40 años. No es que estemos igual que hace 40 años, claro que no. Pero el vagón del tren, comparativamente con los otros vagones, pues seguimos siendo el vagón de cola. Entonces, claro, a mí me preocupa muchísimo que en los últimos tiempos, desde las más altas jerarquías de la Junta de Andalucía, se nos plantee como horizonte futuro, por una parte la minería,
por otra parte, pues más turismo de masas, y por otra parte, bueno, el otro día me preocupó muchísimo la foto de la señora presidenta de la Junta de Andalucía con la delegada de Burger King, también, digamos, muy alegrándose de que se iban a crear 50 restaurantes más de Burger King, es decir, de comida basura en Andalucía, y la historia pues siempre es que esos son puestos de trabajo, ¿vale? Bueno, a su vez ya parece que se van a quitar determinadas normativas que pusieron coto a la especulación urbanística, porque, bueno, estos pilares que estoy diciendo, más el ladrillo, pues no es precisamente los pilares de un nuevo modelo productivo. Claro, en lo de la minería en concreto, la minería es extractivismo. En todo el mundo, las compañías transnacionales, las grandes compañías mineras, extraen mineral y se lo llevan. Bueno, la provincia de Huelva, a finales del siglo XIX, era una colonia directa de Inglaterra por vía de la Rio Tinto Company. Incluso... Pero genera 5.000 puestos de trabajo. Espera. Incluso en Huelva, a finales del siglo XIX, las fiestas locales, en Rio Tinto en concreto, eran Navidad, Viernes Santo y el cumpleaños de la reina Victoria. Por si alguien tenía dudas de que, digamos, de quién mandaba en el asunto. Entonces, claro, la minería puede ser un factor más, pero claro, la consideración de que puede ser un eje fundamental en el futuro de Andalucía, a mí me preocupa muchísimo porque, bueno, vamos a ir, o es posible que vayamos, a acentuar el modelo neocolonial de colonialismo interno de Andalucía con respecto al Estado español y de colonialismo con respecto a grandes multinacionales. Otra escala y otra cuestión es un pueblo concreto, un municipio concreto. Yo comprendo perfectamente que la gente que, como ha dicho Juan José, es lo único que tenemos, pero claro, ahí habría que preguntarse de quién es la responsabilidad de que un pueblo lo único que tiene sea algo que dudosamente le interesa a Andalucía como conjunto, porque claro, la gente que está allí, pues sin duda, a lo que sea, y como es la mina, pues tienen que tener trabajo, etcétera. Eso es perfectamente, me encanta no solo respetable, no solo respetable, sino perfectamente lógico y coherente. Pero claro, y conste que mi abuelo fue minero, o sea que algo tengo que ver también con el sector de lo que me contaba cuando yo era chico, minero en Rio Tinto, precisamente. Pero claro, el problema es que ¿de quién es la responsabilidad, por ejemplo, de que cuando ocurrió la catástrofe de Boliden se le prometió al pueblo de Aznalcóllar que ahí se iba a hacer esto, lo otro y lo otro, y no se hizo? Porque el gobierno que sigue mandando en Andalucía es exactamente el mismo de entonces. Bueno, a mí me gustaría decir... Participaciones más breves, que si no, no hacemos debate. A mí me encanta, pero me encanta escuchar a Isidoro porque es que es una enciclopedia con patas, emprende uno muchísimo. Y Juan José mira al horario y dice que yo venía aquí a hablar, me estás diciendo ya cómo... No, yo lo que digo es que, bueno, hablemos del pasado, hablemos del presente, es verdad que lo que ocurrió está en la mente de todo el mundo, eso no se puede obviar, pero yo creo que hay que apostar por un desarrollo sostenible y que ese debe ser el motor del desarrollo económico de Andalucía. Entonces, a mí me parece que ahora mismo, en los tiempos en los que estamos viviendo, las posibilidades de crear trabajo, vuelvo a insistir que los gestores públicos deben de poner todo el empeño en esa creación de empleo, pero ojo, aquí sí quiero decir una cosa, empleo sí, pero con unas garantías medioambientales, por supuesto. Minería agresiva, no. Y ahora nos hablará el experto. Extracciones no sostenibles y depredadoras, no. No a cualquier precio. Entonces creo que una minería verde, una minería sostenible y una minería con futuro, ¿qué va a suponer? Pues va a suponer que lo que ha comentado antes, lo creo que lo ha comentado también el presidente de la Diputación y creo que también lo ha comentado Isidoro y tú también has hecho un pequeño comentario, que hay un segundo nivel. O sea que además de los puestos de trabajo que pueda generar la puesta en marcha o la apertura de la mina, que creo que son importantes y que también me parecen muy importantes no solo para los hombres de la minería. Yo aquí abogo porque lo acaba de decir una persona que ha salido en el reportaje, que dice, la mujer es una parte fundamental en el empleo. Entonces yo lo que espero que para esta zona y para otras muchas cosas las mujeres tengan su papel, el que deben de tener, que ya es hora que tengamos el papel que tenemos de tener, que además otra serie de personas ahora mismo con muchas dificultades para encontrar empleo, como pueden ser los mayores de 50, que evidentemente dentro de la explotación no pueden tener su cabida, pero a lo mejor fuera así. Porque creo que hay un segundo nivel, que es un segundo nivel que a mí me parece muy importante y que es un reto.
y es que consiste en sumar a estas iniciativas una industria auxiliar local que deje riqueza y empleo íntegramente, ya no solo en la zona, sino también en Andalucía. Y creo que ahí además es donde se debe de contar con todo este colectivo humano, en mi opinión. Yo, Isidoro, la compañera y el profesor, tenemos un proyecto que vinimos andando 4.000 personas desde Aznalcóllar aquí, que no somos los aznalcolleros, somos los de Santiponce, Gerena, Castillo de las Guardas, todos estos pueblos, donde teníamos antes elaborado, con la ayuda de comisiones obreras de industria, en la cual yo pertenezco con mucha honra, donde no solo hablábamos de la mina, sino también hablamos del empleo que había en el 2005, que era cero empleo en Andalucía, y en el 2010 teníamos un volumen de inversiones de 886 millones de euros en solo dos comarcas, la de Gerena y la de Aguas Teñidas, donde generábamos, también teníamos un volumen ya de casi 3.000 puestos de trabajo directos. Ya sabe lo que multiplica eso después, solo con 2 minas. En este caso, ya sabemos que va a ser mina limpia, mina limpia. Hay que extraer el mineral por galería, sin balsa. Por supuesto, primando el medio ambiente, primando también, como ha dicho, también las personas, ¿no? Por encima de todo, el interés social, pero sí es verdad que también teníamos, y lo tenemos por escrito, donde aquí hablamos de todos los productos y derivados que salen desde la mina, por ejemplo en la de Aznalcóllar, Aguas Teñidas. También depende de los políticos, de los representantes sociales y también de la sociedad, el que hagamos también este esfuerzo, porque a partir de que salga el mineral, todos esos productos derivados se queden en Andalucía, se transformen en Andalucía y además se vendan en Andalucía, no tengamos que depender de los chinos o de depender de otros países. Si eso somos capaces los andaluces, y no quiero decir que estamos hablando solo de 2.000 empleos, si esto que está aquí, si la cámara lo puede coger, el tubo, el cable, etcétera, etcétera, todos los metales que salen hoy de la mina, el coche, todo, los andaluces somos ricos, no tenemos por qué pasar la necesidad que estamos pasando. Con la mina, por supuesto, para eso están las administraciones, para eso estamos todos, para que sea, en este caso, limpia, y la hay limpia. Y la otra parte es el tema de los minusválidos, el tema de la mujer. El que os habla también echa una mano y colabora en Cobre las Cruces con los compañeros que estamos allí, en el tema de laboral y demás. Y agradezco a la presidenta del comité de empresa, es la primera mina. En Aznalcóllar, por ejemplo, había de 417 trabajadores, cuando cerró la mina, solo 3 eran mujeres. Y no es concebible, por lo menos en mi forma de ser, no es concebible que en una mina pueda haber operadores de planta que pueden ser mujeres, pueda haber camioneros y camioneras que pueden ser mujeres, y no solo administrativos o limpiadoras. Las mujeres saben hacer otras cosas, por lo menos mi madre lo sabe hacer, y mis hermanas. Por lo tanto, las mujeres tienen que apostar fuerte, meterse dentro, y el que está aquí, si en lo que pueda, también va a ayudar. Juan José, una cosa que os ponéis cada uno, a coger el turno de palabra y vais como la gente que está en su casa, ¿vale? Me apetece que le diga cuál es el sentimiento del pueblo de Aznalcóllar ahora mismo. ¿Qué es lo que está esperando? ¿Qué tiene que ocurrir? Porque 15 de diciembre las 2 empresas que optan van a presentar sus proyectos y ahora la Junta de Andalucía tiene 3 meses para asignar quién será la empresa explotadora. ¿Qué esperáis desde Aznalcóllar? Yo no como discurso político, te quiero como líder de Aznalcóllar. No solo los aznalcolleros, sino la comarca de Aznalcóllar, porque no solo caben los aznalcolleros, van a caber mucha gente más. Sí, es verdad que apostamos por también las administraciones por lo mismo, ¿no? Porque hay un PAMA, como ha querido decir, hacer referencia. No voy a acusar a las administraciones andaluzas, ni tampoco a las locales, porque se han hecho muchos esfuerzos por diversificar Aznalcóllar. Nos ha cogido la crisis, hay que decirlo, no voy a culpar a nadie. Es verdad que se han hecho mucho dinero, se ha gastado allí y no ha sido capaz de sobrepasar lo que con la mina era. Por lo tanto, pero no culpo a los políticos en este caso, habrá veces que habrá que culparlos, yo no soy el que los culpo. Ha habido muchas inversiones y la propia Junta de Andalucía ha reconocido que no ha sido capaz de darle salida a la comarca. Por lo tanto, teníamos también otras propuestas, y lo tengo que decir aquí, de enlazar la vía por vía ferroviaria desde Sevilla a todos los pueblos. Y es un proyecto que está aquí, el proyecto que lo tengo aquí en la última hoja, que lo teníamos nosotros también desde Comisiones Obreras, donde enlacemos todos los pueblos como antiguamente por el tema ferroviario y además cuencas mineras. Por lo tanto, es una forma de crear empleo, una forma de crear plusvalía, pero sí también, en este caso, a los aznalcolleros, estamos esperando que el día 16, y lo único que tengo que decir muy claro, me siento un poco
no voy a decir dolido, ni tampoco porque yo me crea que soy nadie en este aspecto. Yo soy responsable de Empleo y Minería del Sindicato Provincial de Industria de Sevilla y creo que me merecía, con 15 años de lucha, 15 años con huelga de hambre, luchando por la mina de Aznalcóllar y otras minas, que yo sabía que se iban a enlazar muchas más minas cuando convenciéramos a los políticos, a todos, socialistas, del PP, andalucistas, ecologistas, que lo tenemos claro, que lo vemos en la tele, que hay otra mina, hay otra clase de mina. Por lo tanto, la única pena que me da que no he visto el proyecto de la otra parte, de la otra empresa que apostaba. He tenido contactos tan solo telefónicamente y yo creo y me merezco que desde Comisiones Obreras, que se le pidió el sentarnos y el vernos y tener esa cortesía, no la hemos tenido todavía. Estamos hablando del grupo mexicano. Sí, es decir, que solamente conocemos el canadiense. Respetaremos el criterio empresarial, de marketing y demás, pero sí tenemos que decir que Mérita, en este caso, como se ha dicho, me consta porque tengo empresarios que también están en Cobre Las Cruces, que no es Mérita, es canadiense. Hay parte del accionariado que también hemos preocupado en enterarnos y en informarnos, porque hoy le damos al botón, Isidoro, hoy le damos al botón hoy al móvil y nos encajamos en México o nos encajamos en Canadá. Y te dice toda la verdad, dándole si no, pero si no es que nos diga la verdad. Optimista. No, Isidoro, pero no es que nos diga la verdad, pero aunque no la diga media, nos informamos, porque después cogemos los teléfonos y nos informamos con las personas que están allí. Por lo tanto, ni una ni la otra, pero sí es verdad que se tenía que haber sido un poco más serio. Yo invitaba a la Junta de Andalucía al día 16, y lo digo públicamente, me caracterizo por eso, pero yo invitaría a la Junta de Andalucía que los dos proyectos que se presentaran el día 16, a mí me invitaran y a los representantes sociales, ecologistas y a todo el que represente en esta sociedad o se tenga parte, prensa, a que se vieran directamente ese día. Ojalá. Nos faltan 15 minutos, tu palabra, cariño. Venga. Un inciso. Sería también muy conveniente de que hubiera un adecuado control posterior, porque, a ver, hay otra experiencia minera que está ahora vigente y en producción, no muy lejos de Aznalcóllar, ¿verdad?, que el primer proyecto que presentó, la primera multinacional que se hizo con los permisos, que no es la que luego empezó las obras y que tampoco es la que luego tercera hace la extracción, ¿verdad?, y el negocio, ahí había primero un proyecto de una mina subterránea. Y al final eso fue lo que se aprobó y fueron los permisos del principio. Y luego, pues resulta que cuando empezó aquello, la gente vimos que era a cielo abierto. Quiero decir que los proyectos pueden ser incluso positivos y no hay que considerar que tienen que ser negativos necesariamente, etcétera, pero bueno, a ver, porque evidentemente si los proyectos que se aprueban luego se cambian sobre la marcha y luego con el chantaje de que entonces, digo el chantaje por parte a lo mejor de alguna de las partes, de que si no me da el permiso ya cuando me lo da o me lo quita si yo lo cambio, entonces te voy a echar delante del despacho a 3.000 personas, etcétera. Quiero decir que esto, y desde luego yo creo que difícilmente habría que dar permiso de explotación si el extractivismo no va acompañado de un proyecto creíble, pero de la misma empresa o de un consorcio, para que haya industria de transformación in situ. Porque si no, después de los 20 años, esa es riqueza de Andalucía, que se ha ido de Andalucía y han comido unos cuantos de miles de personas durante 20 años. Absolutamente respetable y necesario. Pero después de los 20 años, esas varias miles de personas se quedan como estaban antes de los 20 años y la riqueza que había de Andalucía ya no está en Andalucía y aquí no ha creado a su vez riqueza. Este es el problema. Estoy de acuerdo, yo lo único que diría para cerrar el tema, pues si vamos a cambiar y vamos a hablar ahora del tema tan importante, de género. Que toda la iniciativa que se haga y que haga las cosas bien, bienvenida sea, que venga a ejercer su actividad de una manera responsable y vamos a esperar. Yo creo que ahora mismo tenemos una puerta abierta, pero eso sí, que en cualquier caso que sea un reto para que sume y tengamos más otro tipo de empleos. Yo quería hacer un inciso, hablando ya de Aznalcóllar, por ejemplo, es verdad, Isidoro, Aznalcóllar tiene 4.000 hectáreas, 2.000 son de grandes latifundios y otras 2.000 son de pequeños y medianos agricultores. Ahí te voy a dar la razón a la parte política que no ha sabido actuar, no ha sabido desarrollar ese posible recurso que teníamos también los aznalcóllaros
a lo político me quiero referir, a lo local y en este caso a lo mejor a lo provincial, lo voy a acusar en ese aspecto porque no puede haber 4.000 hectáreas de tierra de secano y un pantano a 500 metros. Es imposible, nuestro pueblo podía haber vivido sin minas, yo te doy la razón ahí y lo tenemos que reconocer. Y para eso queremos los Aznarcolleros a la mina, para sacarle todos los máximos rendimientos, no se vaya con el mineral y Aznarcolla se quede otra vez como líder. Para eso vamos a estar los que estamos hoy. Estamos de acuerdo, tú, entonces, nosotros y ustedes. La mesa entera. Por lo tanto... Nos ha quedado claro el mensaje, Chantal, desde las redes y cerramos por redes. Hacemos un resumen con este tema que ha dado mucho que hablar, la verdad. Nos dice Mami, por ejemplo, concurso público para Aznalcóllar ya es algo transparente. Oliva nos dice, nuestra riqueza es nuestra tierra por humilde que sea, que no se aprovechen de nuestra desesperación por el paro. Lucía dice, minería verde, papel de la mujer, solo decir eso ya me suena a cuento chino. Vienen los angelitos del cielo. Carmen dice, Teresa, riqueza, empleo, mujer y avance, me quedo con tu propuesta. Mamen, Isidoro, aprendemos del pasado pero tenemos más visión de futuro y miremos por favor con avance. Y por cerrar, Gabriel nos dice, como bien dice Juan José, hoy la minoría moderna es sostenible con el medio ambiente e incluso nos aporta riqueza al entorno natural. A mí me gustaría, nos quedan 10 minutos de debate, hoy me da mucha pena porque se nos ha ido el tiempo entre el presidente de Diputación que habla mucho, yo que no me callo, y el con documental, en fin, pero hemos tenido una semana funesta con la violencia de género. Sé que los tres contertulios, cada uno desde vuestro ámbito, estáis muy concienciados. Isidoro, 50 mujeres, 50 personas que han muerto a causa de la violencia de género, siglo XXI, 2014, es un dato que qué reflexión le merece. Bueno, muchas de ellas, entre otras cosas, si hubieran muerto de otro tipo de terrorismo, digo de otro tipo de terrorismo porque ese lo es, 50 y tantas personas, habría una emergencia política en el país. Mientras que 50 mujeres a manos de hombres y algo que, bueno, iba a decir más grave todavía, o por lo menos más terrible todavía, niños que han muerto por venganza de esos hombres contra sus mujeres. Eso le pone los vellos de punta a cualquiera. Eso es una emergencia política que no se está planteando ni se está considerando como algo de emergencia política, que hay que tomar pues una serie de medidas. Murió el otro día, lamentablemente, un ultra de un equipo de fútbol de primera división. La de páginas y páginas en periódico, horas y horas en la televisión, tal, es lamentable, hay que tomar medidas, de acuerdo. Bueno, un muerto. Bueno, 50. Hay 50 mujeres solamente en este año y todavía no ha terminado el año. Realmente yo creo que eso tendría que hacer reflexionar sobre qué es lo que les interesa a los políticos y en gran medida también, siento decirlo aquí, y no es el caso de aquí, a los medios llamados de comunicación, ¿verdad? En qué se gasta la energía, las páginas, el tiempo en la televisión, etcétera, etcétera. Y no digo que no tenga importancia la violencia en el fútbol y que haya un muerto, etcétera, pero por favor. Y las dos niñas muertas a mano del padre. Yo lo que digo es que cualquier muerte es igual de reprobable, en el caso de las mujeres, los niños, o sea, es brutal. Lo que sí está claro, y estoy totalmente de acuerdo con el profesor, es que la violencia de género es un mal de esta sociedad. La violencia de género hay que atacarla y que el machismo mata. O sea, que a las mujeres, estas 50 mujeres que hasta hoy suman la estadística del año 2014, son asesinadas porque son asesinadas o han sido asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Entonces, una concienciación desde la base viene desde la educación. Tenemos que seguir insistiendo y educando en igualdad. La única manera de acabar con esta lacra es educar en igualdad. Desde las políticas públicas se están haciendo muchas cosas, se han hecho muchas cosas, pero está claro que algo falla. Las mujeres siguen muriendo, y siguen muriendo por el simplemente hecho de ser mujeres. ¿Se ha incrementado el número de muertas? Pues bueno, con que una mujer solo una muera por el hecho de ser mujer, es que no tenemos que hablar ya ni de siquiera de estadísticas, es terrible. Sí, pero quiero decir, pero déjame lo que quiero concretar. Ya solo una muerte es suficiente. Cuando ya tenemos una cifra tan brutal como la que tenemos año tras año y que además ves que las medidas que se están poniendo, las medidas de alejamiento, todas las medidas que se están poniendo o que supuestamente se deben de poner para controlar a los maltratadores para que no las maten, las propias medidas judiciales no funcionan, nos tenemos que replantear algo. Esta sociedad no tiene... se toman en serio cuando no hay amenazas y claro, dicen denuncia. Es que yo he oído una cosa hoy que a mí me ha dejado los vellos de punta. O sea, una mujer denuncia y resulta que un juez o una jueza
estima y determina que esa denuncia no es una denuncia leve y que no tiene riesgo. Vamos a ver, una persona que se atreve a dar ese paso, que yo siempre lo digo, una mujer víctima de violencia que se atreve a dar el paso de denunciar a una persona que ha decidido en su momento que fuese su pareja de vida y el padre de sus hijos, es una valiente, tiene una valentía extrema. Por favor, antes de que se nos olvide, hay un teléfono, el 016, por si alguna mujer que ahora nos esté viendo está sufriendo esta lacra, que no tiene que sufrir en soledad. Esto es un problema de toda la sociedad. O sea, ni es un problema privado, ni es un problema de ellas, es un problema de toda la sociedad, y en la medida que nos concienciemos de que es un problema de todos y de todas, lograremos hacer algo para avanzar, y sobre todo desde el punto de vista de lo que vemos en lo cercano. O sea, hoy otra cosa que he oído, o sea, denuncian las mujeres. La familia poquísimas veces, y ya no te cuento ni los amigos ni vecinos que saben que están ocurriendo estos casos y no ponen las mujeres este hecho. Retiran muchas veces. Claro, ahora, problema, ¿por qué las retiran? Porque la ley de enjuiciamiento, por ejemplo, Laura le dice a la mujer, si tú denuncias, ¿qué va a ocurrir? Entonces, cuando a la mujer le dicen que lo que va a ocurrir es que ese marido, padre de sus hijos, exmarido, novio, compañero, ponle la etiqueta que quieras, resulta que va a ir a la cárcel, tenemos un problema económico, que se llama violencia económica, tenemos un problema de mal llevados, de afectos en un momento dado que eran y después ya no lo son, pero que siguen pesando, tenemos un peso de la sociedad, de la sociedad. O sea, entonces hay tantas cosas que llevan a una mujer a decir, hasta aquí llego, y después cuando llega la hora de la verdad, retiran la denuncia. Hicimos un reportaje y decía, mucho miedo. ¿le va a pasar algo a mis hijos? Y la presión del entorno de retirar la denuncia, mira a ver lo que va a pasar, no sé cuánto, y al final, encima, y cuando ya dan el paso definitivo y van a denunciar, hay un juez o una jueza que dice que es que resulta que no le tienen que poner medidas de protección, porque es que, bueno, resulta que la violencia no es tal. Pues de esos casos, de los 15 que ha habido, que habían denunciado, evidentemente, de esas 15 había 11 que han muerto antes de que llegase la medida que le tenían que poner. Y después otra cosa, los medios de comunicación, lo ha dicho el profesor, y yo como periodista me siento absolutamente mal con a veces los tratamientos que hacemos desde los medios de comunicación. Hace muchos años, y digo muchos, que nos parecen muchos, porque son muchos en distancia, pero no son tantos, hasta el año 98, cuando una mujer era asesinada en España, resulta que aparecía, se hablaba de crimen pasional, la mató porque la quería, y aparecía en unos breves en la parte oscura del periódico, en la página última o en sucesos. Cuando de repente matan a Ana Orantes, que fue un punto de inflexión, los medios se vuelcan, se volcó la televisión pública de Andalucía, con unas críticas brutales hacia un cierto tratamiento de ese tema, pero sí que fue verdad que a partir de ahí empezó a aflorar otra forma de intentar tratar la violencia. Desde el Instituto Andaluz de la Mujer, y aquí hay que reconocerle al Instituto Andaluz de la Mujer un papel bastante importante en la lucha contra la violencia de género en Andalucía, se logró en un tiempo no exento de dificultades a la hora de que se entendiese que a las mujeres no las pueden matar por el simple hecho de ser mujeres, que las mujeres son personas y que tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones y los mismos deberes que los hombres. Se logró con los medios de comunicación hacer un manual, que era el manual de cómo tratar bien los malos tratos. ¿En qué sentido? En el sentido de cómo debían los medios de comunicación firmar las noticias que daban sobre el tema de la violencia de género. Ese manual estuvo ahí, ese manual está ahí, Canal Sur lo firmó ese documento, lo utilizó, la Asociación de la Prensa también, pero hemos vuelto a caer en sensacionalismos que no nos llevan a ninguna parte, y él lo ha dicho muy bien. 2 semanas hablando del hombre este que ha muerto, que se fue a pelear con otros y que sabía que podía morirse, y han muerto en estos últimos días, en este fin de semana, 3 mujeres, un hombre, otras 2 mujeres que parece hoy, las de Abadiño, que también han sido asesinadas por el marido y yerno. Entonces yo no entiendo qué está pasando ya. Nos tenemos que ir, Juan José. Faltan 2 minutos para las 12 de la noche y tenemos que cortar un pequeño titular, un mensaje. Yo en el tema también tengo que hablar de los niños, como ha comentado el profesor, y también de otras que pasan casi más anónimas, que se suicidan y no nos enteramos que han sido suicidadas por culpa de esos malos tratos. Bueno, pues desde aquí, desde La Lupa, desde luego, nuestra condena más absoluta. No sabemos si somos lo suficientemente respetuosas hablando del tema del maltrato. Lo que sí sé es que cada una de las personas que dicen, poco más o menos, que total solamente es agresivo cuando ha bebido, o es que está muy nervioso porque ahora mismo no tiene trabajo, lo paga con los niños y contigo porque tiene mucho miedo a perderte, que todas esas cosas sean una luz de alarma para decir hasta aquí y me voy. Y evidentemente la independencia económica y la cultura. A mí me llamó mucho la atención en Aznalcóllar la indefensión que tenía mucha parte de la población de no tener formación.
y la formación es fundamental porque nos da libertad, lo que estaba diciendo Isidoro y lo que comenta también Teresa. Juan José, seguiremos hablando de las minas de Arnalcollar porque nos interesa, porque Andalucía nos interesa. Chantal de la Cruz, muy buenas noches. ¿Algo para rescatar? ¿Algún titular más? Sí, tenemos varios titulares. Por resumir, una tertuliana nos dice: Teresa, ¿cómo actuamos? Educo en igualdad y estoy segura de que las víctimas también. Madres, hijas, hermanas, padres, hijos y hermanos. Porque es que he recibido muchísimos comentarios y destaco eso porque parece que estamos en el siglo XXI y que parece que todo el mundo educa en igualdad, pero es que al final sigue habiendo esas cifras. Y esta mañana precisamente, nos vamos a alargar pero 2 segundos, en un programa de radio una mujer llamaba de forma anónima, porque bueno, en la radio la voz cambia un poco, no es como la televisión, que es más complicado contar estos testimonios, y decía: es que parece que sea un gasto extra de los poderes políticos, porque si yo pongo una orden de alejamiento, necesito un policía no solamente ayudándome en el momento de la agresión, lo necesito controlando realmente que no se me acerque. Y dices, ¿qué hago? O sea, es que orden de alejamiento, ¿para qué? Debate en otro momento en el que, Isidoro Moreno, me gustaría invitarte porque realmente tienes un discurso interesante, porque la violencia de género no es un problema de las mujeres, sino también de los hombres que de alguna manera lo han permitido, lo han entendido o lo han ocultado en muchas ocasiones. Nos tenemos que despedir. Para la semana que viene vamos a hablar de la necesidad del dragado. Tendremos con nosotros a la presidenta de la Autoridad Portuaria para hablar, bueno, pues, zona franca y del papel tan fundamental que juega el río en la economía de Sevilla. Eli, si me permite, solamente repite el número de teléfono, si alguna mujer necesita que desde la violencia se puede salir. El 016, que además no deja huella en la factura de teléfono y sobre todo es fundamental. La familia, los amigos, los vecinos, todos sabemos cuando una persona es víctima de maltrato. Todos lo sabemos, lo que hay que ser es valiente. Muchas gracias, de verdad. Hoy es el Día de los Derechos Humanos. No he terminado en el día en el que he empezado, así que ya lo dejo con la milonga del moro judío, con ese canto a la tolerancia y al respeto de los derechos de todos. Ha sido un placer. Muchas gracias, como siempre, profesor, Teresa, Juan José. Gracias a ti, muchas gracias. Gracias, Chantal. Besos, muchas gracias. Y hasta mañana. Hasta luego. Por cada muro un lamento, en Jerusalén, la dorada, y 1000 vidas malgastadas por cada mandamiento. Yo soy polvo de tu viento y aunque sangro de tu